Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 25. Se dice que el alma es invisible, inconcebible e inmutable. Sabiendo esto, no debes afligirte por el cuerpo. Como dije anteriormente, dice Srila Prabhupada, nuestro maestro espiritual, la magnitud del alma es tan pequeña para nuestros cálculos materiales que no se la puede ver ni siquiera con el microscopio más potente que existe. Por lo tanto, es invisible. En lo que respecta a la existencia del alma, nadie puede establecer de un modo experimental más allá de la prueba que da el Shruti o sabiduría védica. Tenemos que aceptar esta verdad, porque no hay ninguna otra fuente que sirva para entender la existencia del alma, si bien dicha existencia es un hecho para la percepción. No hay forma de verla, pero sí hay maneras, como por ejemplo cuando cortamos una flor, una rosa, que es tan linda, ¿no? Y de repente alguien la corta y vemos cómo se deteriora, ¿no? O sea que hay algo que le está faltando. La rosa es la misma, pero se nota que va muriendo. O sea, en realidad cuando ya la cortas muere. Pero vemos cómo se va deteriorando hasta el punto en que de repente ya no es la misma rosa preciosa que habíamos visto, ¿no? Y pasa lo mismo con los seres humanos, que de repente vemos cómo el humano está ahí completo, ¿no? Y se va, simplemente se va. Si alguien ha tenido la experiencia, que no, para nosotros que estamos tan apegados al cuerpo, no tan grata de ver cómo una persona se va, o incluso cuando hay gente que lo ha visto con sus cachorros, con sus animalitos, que el día que se va y lo ves que se está yendo. Y es como que la chispa de vida se va, en los ojos notamos, ¿no? La chispa de vida desaparece. Claro, es invisible, pero hay una fuerza que mueve este cuerpo y que mueve el universo. Ya te he dicho, si querés a esa fuerza le puedes poner el nombre que quieras. Hay gente que le dice el nombre Dios. Nosotros le llamamos el nombre Krishna, porque Krishna es el sumo atractivo, ¿no? El que tiene todas las cualidades, ¿no? Es el más lindo, es el más inteligente, el más vivo, el más pícaro. O sea, la visión que tenemos de Dios es una visión muy, muy humana, ¿no? Porque como se llama la suprema personalidad de Dios, es por eso. Así que bueno, vamos a seguir hablando de este alma tan misteriosa y sin embargo tan existente, ¿no? Es precioso todo esto. Jai, Hare Krishna. Namaste.